La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día vamos a reflexionar en el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 23. En este pasaje encontramos a dos personajes dialogando. El primero es el profeta Samuel, que es enviado al rey de Israel, Saúl, sobre una orden que Dios le dio a Saúl, y era luchar contra los amalecitas y exterminarlos totalmente. Pues bien, encontramos que Saúl luchó contra los amalecitas, tomó prisionero al rey Agag, pero no lo mató ni exterminó todo. Solo destruyó aquello que no tenía valor, mas dejó con vida a los becerros y ovejas más gordas para ofrecerlas en sacrificio al Señor según su punto de vista. Es por eso que el Señor le envía a Saúl un mensaje a través de su siervo, el profeta Samuel. Encontramos en el versículo 17. Dijo pues Samuel: aunque te creías pequeño, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de las tribus de Israel, y no te consagró Yahvé como rey de Israel? Esto nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos bautizados. El Señor también nos ha llamado a una misión a pesar de nuestra pequeñez o debilidad. Cada uno de nosotros tiene un liderazgo en el lugar donde está, ya sea el hogar, el trabajo, el barrio, la familia, la parroquia. Y nuestra misión como bautizados es llevar luz, llevar la palabra, llevar a Jesús a donde vayamos. Es así como el rey Saúl fue escogido para liderar a su pueblo y ejecutar los planes de Dios. Nosotros también hemos sido escogidos para ejecutar los planes de salvación de Dios. En el versículo 18 nosotros encontramos al profeta recordándole a Saúl la misión específica que Dios le había dado. Vamos a leer, dice: pues bien, Él te envió al combate con esta misión. Anda a acabar con todos esos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta que no quede ninguno. ¿Por qué entonces desobedeciste a Yahvé? ¿Por qué te has abalanzado sobre el botín y has hecho lo que no le gusta a Yahvé? Ahí está el profeta recordándole la orden que Dios le había dado al rey Saúl, y luego viene la pregunta, la interpelación: ¿por qué desobedeciste a Yahvé? ¿Por qué has hecho lo que le desagrada al Señor? En el versículo 20 encontramos la respuesta de Saúl. Dice: Saúl respondió a Samuel: yo hice lo que me ordenó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, y condené a muerte a todos los amalecitas. Bien es verdad que el pueblo ha tomado las ovejas y vacas, lo mejor, pero esto fue para sacrificarlo a Yahvé en Gilgal. Aquí nosotros encontramos lo que sucede cuando los seres humanos mezclamos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad y nos justificamos o creemos que hacemos bien porque actuamos con buenas intenciones. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre nuestras intenciones, nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios, aquello que Dios nos manda obedecer. Versículo 22. Encontramos la respuesta del profeta Samuel.
Dice, a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, Él te ha descartado como rey. En este versículo nosotros encontramos qué es lo que más agrada a Dios. A Dios no le agrada tanto que nosotros hagamos sacrificios o le ofrezcamos grandes cosas materiales o a la vista notables. A Dios le agradan dos cosas, según el versículo 22. Le agrada la obediencia y la docilidad. Además, en el versículo 23, el profeta compara la desobediencia con el pecado de la hechicería y compara la rebeldía, obstinación o terquedad con el pecado de la idolatría. Ahora nosotros podemos preguntarnos qué significa obedecer. Miren, algunas personas dicen que obedecer es un sometimiento irracional y que degrada a las personas. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, la obediencia significa oír, escuchar atentamente y luego responder apropiadamente de acuerdo a lo que hemos oído. Esto quiere decir oír a Dios y luego actuar inteligentemente sobre lo que hemos oído o Él nos ha pedido. Podemos entender esto mejor a través de un ejemplo. Cuando nosotros vamos donde un médico, primero tenemos que escuchar atentamente lo que el médico nos va a indicar, nos va a mandar a hacer y luego tenemos que poner en práctica o ejecutar las indicaciones del médico porque todo lo que él nos dice es para nuestro bien. Del mismo modo, bíblicamente, obedecer es escuchar atentamente la voz, el mandato de Dios para luego ponerlo en práctica inteligente y adecuadamente. En este pasaje bíblico encontramos que el profeta compara la desobediencia con el pecado de la brujería o hechicería. Nosotros en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos del 17 para adelante encontramos los frutos de la carne. Y allí se menciona la hechicería o magia o ocultismo como un fruto de la carne. Esto es así porque el desobediente sigue su propio deseo y se complace a sí mismo, es decir, complace su propia voluntad, su propia inclinación, es decir, complace a su propia carne, no complace a Dios, más bien se aleja, se aparta de Dios. Luego encontramos en el pasaje bíblico que el Señor o el profeta que habla en nombre del Señor compara la rebeldía o terquedad con la idolatría. Aquí nosotros en Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 6 encontramos la prohibición que Dios hace al pueblo de Israel de tener dioses ajenos. ¿Y por qué se compara la idolatría con la rebeldía en contra de la voluntad de Dios? Porque la persona rebelde o desobediente se ha fabricado otros dioses
como puede ser sí mismo, su propia carne, la vanidad, el orgullo, o también seguir a los demás. En el caso de Saúl encontramos su respuesta en el versículo 25. Dice: he pecado desobedeciendo la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Miren, la idolatría siempre acarrea esclavitud. Cuando nosotros nos hacemos un ídolo, pasamos a ser esclavos de ese ídolo, perdemos la libertad que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Entonces, aquí en el caso de Saúl, él deja de ser el rey soberano sobre el pueblo y se convierte en su esclavo, sometiéndose a la voluntad del pueblo y desobedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, que todas estas cosas nos sirvan para reflexionar sobre la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Dios, una obediencia por amor y por lealtad al Señor que nos ha salvado y que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, el Dios de nuestra esperanza. Y recordemos que la evangelización tiene que ser eucarística.